Pues bien, hoy vamos a hablar de tronos. Hoy, vísperas de Semana Santa, vamos a hablar de tronos, pero de otros tronos. Yo os invito a que abráis la Biblia por el capítulo 8 de Hebreos. Hebreos capítulo 8, vamos a leer los primeros versículos y después, más adelante, terminaremos todo el capítulo. Hermanos, sabemos que esta carta de Hebreos está escrita a judíos, hebreos, creyentes, que residían muy probablemente en la ciudad de Roma. Creyentes que sabían las tradiciones y leyes judías y sabían también del Señor Jesucristo. Venían del judaísmo a Jesús. Habían pasado de la religión que vivían de sus padres a el cristianismo, a ser seguidores de Cristo. Pero su realidad, su dificultad presente les estaba llevando de vuelta de nuevo al judaísmo. Esa presión en la que estaban viviendo, esa presión en la que se encontraban, les estaba forzando o llevando a pensar que mejor volver al judaísmo, que quizás habían cometido un error al dar el paso por Jesús. Por eso el autor de Hebreos está comparando estas últimas semanas la debilidad de un camino, el judaísmo, el sacerdote, las obras, con la fortaleza del otro, el cristianismo, Jesús, la gracia. Y hoy sigue con esa comparativa entre la debilidad de uno y la fortaleza de otro. Hoy va a comparar el templo grandioso de Jerusalén que se veía con el templo sublime de los cielos que no se ve. Así que hoy hablamos de tronos, pero de una manera diferente. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 8. Así comienza este glorioso pasaje en las Escrituras. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el autor está haciendo como una especie de resumen de lo que veníamos diciendo, así que es bueno lo que hoy vamos a ver. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hasta ahí vamos a leer, pero vamos a pedir la bondad de Dios nuevamente para que podamos entender sus preciosas palabras en esta mañana. Señor, nos ponemos delante de tu palabra con humildad, con reverencia. Nos ponemos delante de ti, Señor, con la actitud adecuada, sabiendo que tú hablas. Y cuando tú hablas, Señor, nosotros queremos oír. Cuando tú hablas, Señor, lo mejor que puede hacer el ser humano es oír atentamente. Oír con toda su atención. Por eso yo te pido que nada en nuestra mente, en nuestro interior, haga que nosotros no oigamos tus palabras con claridad. Que nada interrumpa, Señor, que tú hoy traigas un mensaje a nuestro corazón, a nuestra vida. Tú, Señor, nos conoces mejor que nadie, tú conoces lo que hay en nuestro interior, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes, Señor, que esta enseñanza tenía que darse hoy y te ruego, Señor, que tú a cada uno de nosotros nos toques con tu amor, con tu palabra poderosa y a través de tu Espíritu Santo. Señor, nos ponemos delante de ti en adoración, como hemos empezado nuestro culto adorándote. Ahora queremos seguir haciéndolo, escuchando con todo nuestro ser tu bendita palabra. Interven con poder, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el templo de Jerusalén, en ese tiempo,
era el edificio más grande del mundo antiguo. No estamos hablando de una pequeña capilla, no estamos hablando ni siquiera de una nave, por mucho que pueda ser esta o cualquier otra, ni siquiera estamos hablando de la mayor iglesia que se haya podido construir, estamos hablando de un lugar inmenso, el más grande en el mundo antiguo. El primer templo en Jerusalén lo construyó el rey Salomón. El segundo templo no fue una construcción, sino que fue más bien una reconstrucción del primero, que la dirigió Zorobabel, y si os acordáis bien, fue dedicada por el sacerdote Esdras, después de que algunos volvieran del cautiverio en Babilonia. El tercer templo no fue ni una construcción ni una reconstrucción, fue una ampliación por parte del rey Herodes el Grande. Este templo, el tercero, tenía una longitud interior de aproximadamente 27 metros de largo y 9 metros de ancho, con una altura de 13 metros. Un gran edificio. Los sacerdotes y el rey entraban en el templo a través de una gran puerta chapada en oro. Oro auténtico, oro de verdad. Y fijaos las dimensiones de la puerta. De aproximadamente 10 metros de alto, el punto más alto de esta nave es 9 metros, o sea que sería 1 metro más alto que esta nave todavía, su altura, y 4 metros de ancho, casi como esta plataforma era su anchura en esa puerta. La superficie ocupada por el nuevo edificio de Herodes era una extensión mayor de la primera, pues tenía una explanada, atentos a las cifras, una explanada de 500 metros de largo y 300 metros de ancho. Esa es una enorme superficie donde estaba colocado el templo. Arcas de recolecta de ofrendas y tributos rodeaban los patios de esta superficie. Arcas donde la gente debía depositar los diezmos, las ofrendas en diferentes lugares. La iluminación del templo se hacía con gigantescos candelabros, cada uno con 4 fuentes grandes llenas de aceite, lo suficientemente fuertes como para iluminar toda una noche. Sin haber aún electricidad, tenían la capacidad, esas antorchas, esos candelabros, de iluminar toda la noche al que pasase. Es una cosa majestuosa. Las torretas de las esquinas estaban ocupadas en algunas ocasiones por lo que se conoce como el toque de trompeta. En cada esquina se hacía un toque de trompeta. Probablemente en esa esquina los sacerdotes anunciaban desde lo alto a toda la ciudad la entrada en el Sabbat, en el día de reposo, o la entrada o comienzo de las diferentes fiestas judías desde esas torretas. Como veis, la música era un elemento importantísimo dentro del templo, quedando incluso por encima en algunas ocasiones del griterío de la inmensa multitud, que en algunos casos superaba el 1.000.000 de personas. Ante todo, destacaba el sonido grave y penetrante de las trompetas, tanto metálicas como de cuerno de cabra salvaje, el shofar, que hacían sonar los sacerdotes durante las celebraciones. Además, había coros de levitas que entonaban bellas canciones vocales, muchas veces acompañadas por multitud de instrumentos de cuerda, cítaras, arpas y demás, así como por otros de percusión, tamboriles, panderos, címbalos o platillos. Había música por todo lugar, coro por todo sitio. El sumo sacerdote llevaba puesto 8 prendas de vestir sagradas. No venía con una chaquetita y una camisa, él llevaba todo un traje completo desde dentro hasta afuera, formado por 8 piezas de vestir sagrada. 4 de ellas eran idénticas a los demás sacerdotes y otras 4 eran exclusivas para mostrar que él era el principal. Hermanos, la apariencia del sumo sacerdote de Israel era comparable a la de la realeza hebrea. Era como si un rey entrase por las puertas. Los materiales de los que estaban compuestos
esos vestidos, nos dice Éxodo 28, versículo 5, eran principalmente oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Materiales muy costosos en esa época, y os digo una cosa, aún siguen siendo muy costosos. Y así, entre todo este esplendor, en esa enorme explanada, con esa música tocando, con esos instrumentos sonando mucho más que las voces de las personas, con esos coros cantando, entraba el sumo sacerdote, con cientos de sacerdotes a ofrecer sacrificios. En algunos casos entraba el sumo sacerdote y 300 sacerdotes con él, más 400 levitas ayudando en el servicio. Hermano, esto es como coger toda la Semana Santa de Málaga, comprimirla y meterla dentro de un edificio. Era un acto, una dedicación, un culto enorme, grandioso, música, grandiosidad, esplendor, belleza. Por supuesto, hermanos, no os llevéis a engaño, todo esto está basado en la imagen revelada por Dios a sus siervos. Los seres humanos no somos tan inteligentes como para poder establecer sobre la tierra algo que se vea en los cielos. Esto está basado en lo que Dios reveló a sus siervos. Por ejemplo, a Moisés Dios le reveló cómo debía ser el tabernáculo, esa tienda, ese pretemplo, en los capítulos 25 al 40 del libro de Éxodo. Al rey David, Dios le dio instrucciones de cómo debía ser el primer templo que luego construyó su hijo Salomón. Pero tanto el uno, el tabernáculo, como el otro, el templo, son solo sombras, copias, imágenes del salón del trono de Dios en el cielo, donde el autor de Hebreos nos acaba de decir que se encuentra ahora mismo nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, nos acaba de decir el autor de Hebreos, nos acaba de dar la magnífica noticia de que Jesús no está sirviendo en un templo de piedras, por muy grande que sea, sino que está sirviendo, ministrando a nuestro favor en el salón de los tronos de Dios. Hermanos, a Moisés se le dijo, Éxodo 25, 40, lo que aparece también en el versículo 5 de nuestro texto, mira Moisés, mira esto y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, copia. Intenta acercarte a esto lo máximo posible. Y ellos solo pudieron hacer una recreación pobre, muy pobre de lo que percibieron. En cambio, Juan, el discípulo amado de Jesucristo, ve el original celestial en el lugar de una copia terrenal. Juan, en la isla de Patmos, donde fue encerrado, ve o se le permite presenciar en visión el templo celestial, se le permite contemplar el verdadero e intenta explicarlo de esta forma. Apocalipsis capítulo 4. Lo podéis ver en pantalla. Dice Apocalipsis 4:2, que al instante, este es Juan hablando, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¡Buah! Evidentemente uno que destacaba por el resto. Versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5, última parte. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y de día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan es capaz de ver con sus ojos tronos. Versículo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 10. Un trono por encima, pero también muchos tronos, un salón de tronos. Ve lámparas, ve los seres vivientes como los querubines, ve la adoración, ve cánticos de alabanza como los ofrecidos por los cantantes levitas. Juan ve el original y podemos decir que los humanos, Moisés, David, Zorobabel, Herodes, pillaron la idea, la captaron, pero ponerla en pie exactamente, hermanos, ponerla igual de pie es una utopía, es imposible. Pero la idea la pillaron, porque el templo tenía lámparas, porque en el templo había adoración. La idea la pillaron, porque en el templo había realeza. Y hermanos, ahí es donde apunta el texto de hoy. Todo esto que estoy diciendo es lo que quiere decir el texto de hoy. El autor, después de hablarles la semana pasada de Jesús como mejor sacerdote, hoy les dice que hay algo mejor que eso que veían con sus ojos. Hoy les está intentando rebatir, les está intentando decir que hay algo superior a lo que ellos veían con sus ojos. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo que hay mucha más belleza, mucho más arte, mucho más esplendor que la Semana Santa. Mucho más. La palabra de Dios hoy nos está diciendo algo muy importante que a veces pasamos por alto. Nos está diciendo que lo mejor es invisible. Que lo mejor no se ve. Por lo menos con estos ojos. De hecho, si os dais cuenta, en Semana Santa lo que la gente aprecia, lo que la gente va a buscar, lo que la gente anhela es ver esos tronos de lunes a viernes. Eso es lo que la gente quiere buscar, lo que se ve. Pero no se detiene. La multitud no considera, no se para a meditar en lo que no se ve, en lo que no está ahí en imágenes. De hecho, si pensáis bien, el domingo, cuando resucitó Jesús, el domingo, que es el día en el que Jesús mostró que venció a la muerte, no hay nadie en las calles. Porque según ellos no hay nada que ver. Nada que contemplar con los ojos. Hermanos, no lo ven porque lo que hay que ver no se ve con los ojos. Lo que hay que contemplar no se ve con los ojos. Es más fácil confiar en lo que se ve. Siempre es mucho más sencillo confiar en lo que ven nuestros ojos. Confiar en el sacerdote, confiar en el templo, confiar en lo que se hace allí, confiar en las obras, confiar en Semana Santa. Es mucho más fácil que confiar en la labor invisible pero continua de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero sacrificio, hermanos, se dio en el verdadero templo. Y su ministerio a nuestro favor de manera continua se da en el verdadero templo, en el cielo. Y en eso nosotros, como cristianos, en esa labor continua de Cristo es que debemos poner nuestra confianza. Por lo tanto, necesitamos fe. Es importantísimo tener fe, porque como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, por fe andamos, no por vista. Es importantísimo que como cristianos nosotros tengamos fe en aquello que se nos ha prometido, pero que no vemos. Fe en ese tal sumo sacerdote, como dice el versículo 1. ¿Cómo es ese sacerdote? Pues acordaos de lo que decía el capítulo 7, versículo 26. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, hombres, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto Él lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo
Y concluye el versículo 28, hecho perfecto para siempre. Ese es nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos que tener fe en que nuestro mediador, nuestro fiador, nuestro sumo sacerdote Jesucristo está en este salón de tronos. Está en la presencia misma de Dios. En ese templo donde Dios está y donde Jesucristo sirve y ministra. Y esto es muy interesante, porque esa idea ya estuvo entre nosotros. Esa idea perfecta de un lugar donde Dios esté y haya alguien que ministre y sirva ya existió aquí sobre la tierra. Esta es una imagen que se representó perfectamente ya en el Edén. En el Edén tenemos una imagen perfecta de lo que ocurrió o lo que ocurre en el cielo. En el Edén Adán ministraba, servía a Dios y este era su templo. Pues bien, cuando Jesús vuelva, lo hemos leído, cuando Jesús vuelva, cielo y tierra serán uno nuevamente. Y la tierra será su templo, como lo fue el Edén. La tierra será su lugar. Este templo celestial que estamos leyendo descenderá y será transformado en nuevos cielos y nueva tierra. Y esta tierra será su templo. Esta tierra será el lugar donde nosotros adoraremos al Señor. Dice el versículo 1 que este ministro, sumo sacerdote, está sentado en el trono a la derecha del Padre. Hermanos, esto es solo una manera de decir que lo que Jesús hizo lo hizo a la perfección. Por eso está a la derecha del Padre. Esta es una manera clara de decir que su trabajo está terminado, consumado, hecho a la perfección y de ahí su posición elevada a la derecha del Padre. Las imágenes son solo una manera condescendiente, una manera bondadosa, una manera misericordiosa que tiene Dios de comunicarse con nosotros, pues de otra forma no entenderíamos. Las imágenes que vemos en las Escrituras son maneras en las que Dios nos ayuda a entender su carácter y su posición. Y con estas imágenes, el autor de Hebreos nos está invitando a todos nosotros como cristianos a contemplar, a mirar a nuestro sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. El autor de Hebreos está diciendo, ¿estáis impresionados con la pompa de Jerusalén? ¿Es eso lo que se lleva toda vuestra atención? ¿Todo lo que ocurre en el templo de Jerusalén? Lo que nos impresiona, hermanos, a nosotros es lo que se ve. Pero concluye el autor diciendo, tenemos ya a uno mejor que acabó el trabajo. Hermanos, hay que poner más la fe en las cosas de arriba, en lo invisible. Es verdad que al ojo no se ve, pero debemos poner nuestra confianza en esas promesas, en eso que el Señor nos ha dicho, como hizo Moisés. Si leemos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, refiriéndose a Moisés, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Así debemos hacer nosotros, hermanos. Sostengámonos confiando en eso que aún no vemos, en eso que aún no ha llegado. Confiemos en esa obra que continuamente hace nuestro Salvador a nuestro favor. El templo glorioso que los hombres hicieron, Salomón y Herodes, el que anhelaban ahora estos hebreos, el que deseaban tanto estos hebreos, al que querían volver, ha sido reemplazado por uno mejor, uno mucho mejor. Y no es que fuera malo, mucho cuidado. No es que fueran malos esos templos, es que ha venido uno mejor. Es que ha venido uno superior. Sí, si nosotros decíamos que los sacerdotes estaban limitados por sus días, cada vez que moría uno lo tenía que reemplazar otro, y esos sacerdotes estaban limitados por sus días, haciendo su oficio, su sacerdocio inferior, entonces el templo, lo que ocurría ahí, por muy bueno que pareciera, era también inferior a la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Mucho más inferior. Hermanos, esta es la idea que estamos rodeando, que lo que vino, que lo que trajo Jesús en su primera venida y lo que va a volver a traer en su segunda venida es mejor que todo lo anterior. Es mejor que todo lo que estaba establecido. Es superior.
Pero si Jesús es sacerdote, tenía que ofrecer algo, dice el versículo 3. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, como tal tenía que ofrecer algo, porque los sacerdotes ofrecían cosas. Ese era su trabajo. ¿Qué ofreció Cristo? Si los sacerdotes ofrecían ofrendas, ¿qué ofreció Jesús? Una ofrenda. Jesús ofreció un cordero sin mancha. Jesús se ofreció a sí mismo. Él se ofreció. El apóstol Pedro da testimonio de ello en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, cuando dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Algo se tenía que ofrecer. Nuestro sumo sacerdote debía ofrecer algo. ¿Y qué ofreció? Lo mejor. Un cordero sin contaminación. No hubo pecado en él. Jamás cometió pecado. Ni siquiera pensó en algo que fuese pecado. Por eso era sin contaminación. Hermanos, lo que Jesús hizo en la cruz es la obra más grandiosa, es la obra más enorme, es la obra más sublime que se ha hecho jamás sobre la tierra. No ha habido una obra hecha por un ser humano que supere, que llegue siquiera a acercarse a la obra que Jesús hizo sobre la tierra. Pero ¿sabéis qué? También fue una obra invisible al ojo humano. Sí, todos creían que mataban a un impostor. Todos en esa burda reunión pensaban que mataban al hijo del carpintero, que mataban a uno que había engañado al pueblo. Pero era mucho más glorioso lo que ocurría en el Gólgota, lo que ocurría en ese monte fuera de la ciudad, que lo que ocurría al mismo tiempo, a metros de distancia, en el templo de Jerusalén, en tiempos de la fiesta de la Pascua. Era mucho más sublime lo que estaba ocurriendo sobre un madero fuera de la ciudad que los miles de sacrificios que se estaban dando continuamente en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús se tuvo que ofrecer fuera del templo. Al no poder ser levita, no podía ofrecer en el templo. Pero no se ofreció de cualquier forma. Se ofreció al verdadero Dios con la verdadera adoración en el verdadero templo a través del Espíritu Santo. Mucho más grande lo que ocurría en el Gólgota, aunque no se viese. De hecho, el capítulo 9 de Hebreos, al que entraremos muy pronto, estoy deseando entrar porque es un capítulo precioso, dice en el versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del templo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró en un templo de piedra, sino que entró en la propia presencia de Dios, donde ahora se presenta cada día por nosotros. Hermano, lo que ocurría en la cruz no era algo que se veía. No, era algo mucho más sublime, mucho más grandioso. En eso debemos poner nuestra confianza. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos, no en las obras humanas, por muy bellas que puedan ser al ojo. Jamás esas obras podrán compararse a la belleza de la obra perfecta de Cristo. Jamás ninguna obra humana llegará a lo que ocurrió en una cruz. Nunca jamás podremos entender todo lo que en ese instante se estaba llevando a cabo. Hermanos, su ministerio, el de Jesús, fue mejor porque se desarrolló no como el de los levitas, en la tierra y en el templo de piedra, sino que se hizo en los cielos, en el verdadero templo, aunque no sea visible. Por eso dice el versículo 6 que su ministerio es mejor, su pacto es mejor y sus promesas son mejores, aunque no las veamos. Promesas como las que dice Jeremías en el capítulo 31, versículo 34, que es lo que vamos a leer ahora a partir del versículo 7. Porque el autor de Hebreos hace referencia a Jeremías 31, versículo 34 en adelante. Perdón, 31 al 34.
dice el versículo 7, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría o no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndoles dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, a su vecino, a su ciudadano, a un ciudadano como él. Ninguno enseñará a su hermano diciéndole, conoce al Señor. ¿Por qué? Atentos a esto. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré, esto es grandioso, nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Gloria a Dios. Al decir nuevo pacto, concluye el autor, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice el versículo 7, si la idea hubiese sido buena, si la idea hubiese salido bien, no habría necesidad de buscar otra. Si el sistema sacerdotal hubiese sido perfecto, ¿por qué tuvo que venir otro sacerdote entonces? Y de nuevo, hermanos, mucho cuidado. El problema no fue la idea. El problema no fue lo que Dios redactó, sino los ejecutores de la idea. Ese es el problema. El problema no fue lo que Dios dijo, el problema fue que los que tenían que obedecer no lo hicieron. De hecho, el versículo 8 dice que reprendiéndoles. ¿Sabéis qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir hallando falta en ellos. No dice hallando falta en la ley, hallando falta en ellos. El problema no fue la ley, el problema fue ellos. ¿Y cuál fue su gran error? Esto es muy interesante. ¿Cuál fue el gran error que cometió este pueblo? Pues que mintieron. Hermano, mucho cuidado con la mentira. La sociedad de hoy nos está haciendo pensar que la mentira es un buen comodín, que se puede utilizar dentro y fuera de casa. Que la mentira no es mala, sino que es un atajo perfecto. Se nos está enseñando que podemos poner imágenes acerca de nosotros mismos que no representan la realidad y que no pasa nada. Cuidado con la mentira, mis hermanos. Este fue el gran error del pueblo. Si escarbas bien, te das cuenta que este fue el error del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la ley al pueblo y ellos prometieron, Éxodo 19:8, todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 24, versículo 3. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y fijaos, y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Después tomó el libro del pacto, Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Dijeron, pero mintieron. Este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías, capítulo 29, versículo 13. Entonces, después de mucha paciencia, después de muchas oportunidades, después de mucho esperar, Dios manda su juicio. No por haber incumplido,
sino por haber mentido, por haber prometido y no haber hecho. Y el juicio de Dios lo leemos en Jeremías capítulo 9, también en el capítulo 8, pero vamos a leer simplemente algunos versículos del capítulo 9, donde dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron. Me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada cual de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza. ¿Veis el contraste con lo que acaba de decir el autor de Hebreos? Guárdese cada cual de su compañero. Ahora en el nuevo pacto nadie se tiene que guardar de su hermano, porque confía que su hermano puede ayudarle, inspirarle. Pero aquí dice: guárdese cada cual de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. ¿Por qué? Porque todo hermano engaña falazmente y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno dice la verdad. Han acostumbrado su lengua a decir mentiras y se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Engañadores como son, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, conclusión, así dice Jehová de los ejércitos: yo los refinaré y los probaré. Hermanos, el error no fue de Dios. El error no fue de la ley. El error fue suyo. Mintieron. Por eso, hermanos, el nuevo pacto es mucho mejor. Por esto precisamente que acabamos de leer, nos tenemos que gloriar en Jesucristo, porque el nuevo pacto es mucho mejor. Tenemos que agradecer profundamente a Jesucristo que el nuevo pacto sea mucho mejor, porque el anterior dependía de la obediencia perfecta de las dos partes. El anterior dependía de la obediencia perfecta nuestra. Este nuevo pacto en Cristo viene de Dios y lo cumple Dios por nosotros a través de Jesucristo. Como le ocurrió a Abraham, exactamente igual en Génesis capítulo 15, donde Dios confirma a Abraham el nuevo pacto, el nuevo orden, el nuevo convenio. Él confirma las promesas con Abraham y le dice: Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Y Abraham hace lo que en ese tiempo se hacían para firmar un pacto. Se cogían animales, se partían por la mitad y se ponían una mitad enfrente de la otra. Las personas que firmaban ese pacto, ese acuerdo, al pasar por en medio de esos animales, lo certificaban. Y cuando Abraham parte a los animales no ocurre nada. De hecho, vienen aves del cielo y Abraham tiene que apartarlas para que no se coman a los animales. Pero de repente llega el autor del pacto, Dios, que fue quien se lo dictó a Abraham, y él, y solo él, pasa por en medio, confirmándole a Abraham que el pacto viene de él y que él se encargará de cumplirlo. Por eso el pacto es mejor, porque el que lo cumple no falla, porque el que lo cumple dice la verdad, porque el que promete hace y no miente. Hermanos, nosotros en este nuevo pacto no hacemos nada. Solo recibimos gracia sobre gracia. Solo creemos por fe. Pero por el impacto de este nuevo pacto, por el impacto de este nuevo acuerdo, dice el versículo 11, todos me habrán llegado a conocer. ¡Qué maravilla! Por el impacto del nuevo pacto, dice el versículo 11, que todos me conocerán. Hermanos, esa es la realidad de hoy. No nos engañen, que no nos mientan. Eso también está ocurriendo aunque no somos capaces de verlo. Lo invisible también se está haciendo visible aunque a veces no seamos capaces de verlo. Esa es la realidad de hoy, que en las nuevas condiciones de este nuevo pacto Dios es más fácil de conocer. ¿Por qué? Por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan 1:18, pero Jesucristo lo ha dado a conocer. Por lo tanto, hoy se puede conocer a Dios. Pero no solo eso, sino que además está la obra del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy es más fácil conocer a Dios porque Jesucristo lo ha dado a conocer y porque el Espíritu Santo de manera continua está intentando convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, el invisible se hizo visible para su pueblo.
Dice el versículo 9 que como un padre amoroso vino a tomar a sus hijos de la mano para liberarles, llevarles a un sitio mejor, bendecirles y que fuesen de bendición. Ese es el propósito de Dios con su pueblo. Ese es el propósito que tuvo. Fijaos si es bueno Dios, que les liberó de las garras de la esclavitud, les puso en una tierra mucho mejor, les bendijo y además les dijo que debían ser de bendición para todos los demás. Pero fallaron porque no le conocieron. Y ante esa incapacidad, Dios no tiró la toalla, eso es lo bueno. Ante esa incapacidad, Dios no dijo, diluvio de nuevo. No. Ante esa incapacidad, Dios trajo el mejor pacto, el verdadero, el primero. Génesis capítulo 3, versículo 15. El mejor pacto con Jesucristo. Un pacto donde Él mismo promete que pondrá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hermanos, esa es una imagen muy importante. Él pondrá su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Eso significa una imprenta fuerte, o sea, una imprenta permanente. Hermanos, la mente, los sentimientos del que ha sido alcanzado por Dios quedan bajo el control de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Que el que ha sido alcanzado por Dios, entonces es controlado también por la palabra de Dios. Esa es una evidencia clara del que ha nacido de nuevo, que la Biblia se convierte en algo prioritario para él. Y dice el versículo 10, seré a ellos por Dios. No solo pondré mi ley en sus corazones, no solo tendrán mi palabra, sino que además seré a ellos por Dios. Hermanos, ahora Dios podrá ser verdaderamente glorificado. ¿Por qué? Porque hemos sido verdaderamente justificados. En el antiguo pacto eran parcialmente justificados. En el nuevo, que es mucho mejor, hemos sido perfectamente justificados por Cristo. Por eso podemos glorificar a Dios perfectamente con nuestras vidas. El autor George Guthrie concluye este magnífico capítulo 8 de esta forma. Dice en Hebreos 8, Dios nos ofrece un acuerdo significativo con Él mismo. Y añado yo, un acuerdo que no se ve, pero que es mejor. Dios acuerda ser nuestro Dios y dejar que lo conozcamos. Dios acuerda además transformarnos en nuestros corazones y en nuestras mentes, proporcionándonos una motivación interior para cumplir con su voluntad. Y por último, Dios se compromete a perdonar nuestra maldad y a olvidar nuestros pecados. Este acuerdo significativo se llama Evangelio. Eso es lo que Dios ha prometido y aunque no se ve, ha transformado la vida de cientos de personas. Hoy creo firmemente que el invisible sigue queriendo hacerse visible. Estoy convencido de que nuestro Dios quiere hacerse visible. ¿Para qué? Para que tú y yo pongamos nuestra fe más en lo que no se ve. Nuestra confianza más en aquello que no se ve. Hermanos, esto es un desafío para el creyente. Lo que presenta Hebreos capítulo 8 es un desafío para aquel que cree en Cristo. ¿Vamos a vivir por vista o vamos a vivir por fe? Nos va a ocurrir, como decíamos la semana pasada, como eso que le está ocurriendo a muchas personas, el shock del futuro. Tantos cambios que están llegando, están trastornando a las personas. ¿Nos ocurre eso a nosotros como cristianos? Que todo eso que se promete que es tan grandioso llena nuestras mentes y nuestros corazones, pero no terminamos de creerlo. ¿Quieres solo lo que se ve? ¿O prefieres confiar en aquello que se ha prometido y que no se ve, pero que ese es el plan, que siempre ha sido el camino y que siempre es mucho mejor que lo que se ve? Y para ti, siempre hablamos para el creyente. Creo sinceramente que este es un lugar, la iglesia, donde el creyente debe ser ministrado, pero por supuesto hay lugar para todos. Si tú aún no has puesto tu fe en Jesucristo, para ti este texto también es muy importante.
súper importante. ¿Quieres ser salvo parcialmente y seguir confiando en eso que se ve, en las obras, por muy buenas que sean? ¿O quieres, más bien dicho, necesitas salvación plena? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ser salvo a medias, lo cual significa no salvo? ¿O confiar plenamente en lo que no se ve, la obra de Cristo, y recibir plena salvación? Para todo esto, hermanos, se necesita fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Debemos pedirle al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Dice Hebreos 11:6 y terminamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y recompensa a los que le buscan. Dios quiera que esa pueda ser nuestra realidad. Creas o no, necesitamos poner nuestros ojos en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que está escrito, en lo que se promete. Confiar que ahora, en este mismo instante, 12:15 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo ministra en el trono, en el salón de tronos, con los verdaderos tronos. Ministra por ti y por mí. Confía en su obra y sentirás plena certeza, plena paz, plena confianza, pleno gozo. Así es como el texto dice que Dios recompensa a los que le buscan. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy traes un texto importante para nosotros. Señor, es verdad que muchas veces nuestra única confianza la ponemos en aquello que nos da la vista. Hasta donde nos permite llegar el ojo es a veces hasta donde llega nuestra fe, Señor. Y yo te pido que podamos ver más allá. Por eso oro por mí y por todos nosotros, para que tú aumentes nuestra fe, nuestra confianza, plena confianza en tu obra, en Jesucristo, que es mayor, en el templo de los cielos, que es superior, en la gracia, que es más sublime que las obras. Ayúdanos, Señor, a con estos estudios crecer en nuestra fe y confianza en ti. Padre, muchas gracias por el libro de Hebreos que trae tanta paz a nuestra vida. Gracias por este libro de Hebreos que nos recuerda que Jesucristo es superior, mayor. A Él hemos querido adorar, a Él hemos venido a adorar, a Él entregamos nuestras vidas. Señor, gracias porque le hemos conocido, gracias porque has venido a nuestro encuentro y hoy podemos cantar, adorarte y bendecirte. Y lo queremos hacer siempre. En el nombre de Jesús. Amén.